Es muy difícil hablar de esto, pero en realidad es algo que, yo no sé, habría que por lo menos blanquearlo, comentarlo, tramitarlo, darle algún lugar en la conciencia. Las personas, cuando tenemos hijos, desearíamos que y siempre existiera una fuerte relación colaborativa para cuando las dificultades de unos o de otros así lo requirieran, ¿verdad? Ahora, esto no siempre ocurre porque lo que es evidente es que las personas tenemos afinidad o no, independientemente de nuestra consanguinidad. El hecho de ser descendientes de alguien no implica una buena relación, un buen vínculo. A veces esto es difícil o drásticamente imposible. Pero también es cierto que las situaciones de las épocas hacen que cierto tipo de colaboración sea virtualmente imposible. Por ejemplo, antiguamente cuando no existían empresas dedicadas al cuidado de enfermos, era completamente razonable que uno dijera, ah, mirá, se enfermó el tío Gonzalo. ¿Cómo nos organizamos para ir a cuidarlo? Y bueno, y ahí, digamos, la coerción de los hechos nos obligaba, porque no había más remedio que ir a cuidarlo. Ahora que existen empresas que se dedican al cuidado con el pago previo de una cierta cuota, ah, no, pero si el tío Gonzalo no tomó la precaución, y ahora le pasamos toda la responsabilidad al tío Gonzalo, se enfermó, bueno, nene, escúchame, en lugar de haber fumado, en lugar de haberte comprado ropa, en lugar de haber salido a cenar por ahí, podrías haberte pagado una cuota que yo no tengo que estar ahora haciendo un trabajo que me desagrada porque ir a cuidar a un enfermo, un sanatorio es espantoso. Y bueno, se terminó. Antiguamente, cuando no existían los lugares donde, digamos, se alojan a los ancianos, y bueno, los ancianos primero habían sido jóvenes, habían tenido una cantidad de hijos, cosa de asegurarse que si se morían unos cuantos, porque la longevidad era menor, por lo menos se quedaban con 3 o 4, o 2 o 3. A su vez los hijos se gestaban como mano de obra voluntaria, ¿verdad? O sea, el tipo de trabajo de cada uno hacía que, bueno, vamos a tener más hijos para que ellos trabajen en la huerta, para que, bueno, no sé, cosas por el estilo. O sea, había varios motivos. Hoy en día eso no es así, las familias son mucho menores, existen hogares donde los hijos, bueno, en lugar de tener al padre o a la madre ahí conviviendo con su esposa, con sus hijos, digo, no se presenta esto realmente. Entonces, aquella actitud colaborativa que podría darse, porque efectivamente hay afinidad entre las personas, entre el padre y el hijo hay afinidad, cosa que no siempre ocurre, esto es importante tener en cuenta. Pero igualmente sigue existiendo que cuando llega el momento en el cual el anciano se tiene que ir a vivir a un lugar que desconoce, etcétera, etcétera, justamente cuando menos ganas tiene, desearía también que existiera un ofrecimiento genuino, auténtico, no hipócrita. No, no, vos te quedás a vivir conmigo y yo te voy a cuidar, etcétera, etcétera. Y a su vez nos gustaría que nosotros pudiéramos tener la fuerza de decir no, de ninguna manera. No, yo me quiero ir a vivir a una casa para ancianos, no. Yo te agradezco en todo caso si me querés ir a visitar, nos gustaría que existiera ese conflicto. Sin embargo, no existe ese conflicto porque lamentablemente sí o sí los hijos tienen que mandar a los padres, si estos son demasiado longevos, tienen que mandarlos a vivir a otro lado, desarraigarlos de la familia, de vez en cuando sacarlo a pasear, de vez en cuando traerlo para la fiesta y devolverlo cuanto antes, ¿verdad? Bueno, que esté ahí, que coma con nosotros, después lo llevamos de vuelta.
porque es así. Ahora, la situación que yo creo que sería interesante blanquear, aunque sea en la cabeza de cada uno, no necesariamente hay que esto tramitar el blanqueado con los parientes involucrados, con los hijos, por ejemplo. Eso a veces puede ser más difícil de dialogar sobre eso. Yo querría que vos hicieras un esfuerzo por tenerme en tu casa y cuidarme vos personalmente, y a su vez querría yo tener la energía suficiente como para negarme. O sea, que el heroísmo quede en mí. Yo tuve la oportunidad y la rechacé por generoso, por valiente, por persona de bien que soy, y que sea un honor para el anciano realmente rechazar los insistentes pedidos de los hijos de que se queden a vivir con ellos, integrando un grupo familiar que formaron con personas de otro lado. Lo normal, pero nos gustaría que existiera esa tensión y que tanto unos insistieran, los hijos insistieran, no, vos te quedás acá, papá o mamá, y que a su vez uno tenga la fortaleza, no, de ninguna manera. Yo me quiero ir a vivir solo, no quiero complicarle la vida a ustedes, no, ya no es época para esto. Antiguamente sí era así, bueno, todo era mucho más coherente. Ahora, existiendo una posibilidad de que el anciano se vaya a vivir a otro lado y arranque con otro tipo de vida, aunque sean los 7, 10 o 20 años de vida que todavía le quedan, existiendo esta posibilidad es un contrasentido quedarse a integrar un grupo familiar donde ya no tiene cabida una persona de la tercera generación. Primera generación, el padre, segunda generación, los hijos, y vendría a convertirse esto en tercera si pudiéramos integrar. No, 3 generaciones en un hogar para la cultura actual no va, pero los ancianos nos gustaría que efectivamente y sí existiera la invitación para a su vez tener el honor de negarnos a aceptarla. Esto es bastante difícil porque los hijos realmente tendrían que ser muy hipócritas para hacer una invitación que sí se la llega a aceptar, pero les complica la vida de la peor manera. O sea, se arruinan, ya pierde sentido que sigan viviendo, porque ya en esas condiciones, ¿para qué van a vivir ellos? Nuestros hijos, que a su vez son padres. Se estropearía absolutamente todo, pero igual en la cabeza del adulto mayor, si prefieren no llamarlo anciano, está, qué lindo sería si intentaran ayudarme, si intentaran protegerme. Pero bueno, lamentablemente ni siquiera tienen recursos anímicos o económicos para hacer ese gesto, por más hueco que fuera.